Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 17 de junio. Feliz Día del Padre para todos esos televidentes que nos sintonizan y que no se pierden Criterios para poder analizar y poder abordar esos temas importantes de nación. Y es que en esta ocasión como tal vamos a intentar explorar, vamos a intentar analizar qué es lo que está sucediendo en el sistema de salud como tal. ¿Se recuerdan ustedes que hace unos meses estábamos hablando de que había cirugías pendientes? Bueno, ¿qué ocurre con la mora quirúrgica? Seguimos en mora, se ha avanzado, ya tenemos que hacer esto. Bueno, y además, ¿qué es lo que está ocurriendo con el famoso, o ahora famoso, gusano barrenador? Ya se están dando casos en humanos. ¿Cómo podemos detectar si en efecto lo tenemos? ¿Qué situaciones de prevención podemos tomar? Bueno, eso y más lo podemos abordar esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general de Simetris, el doctor Rafael Aguirre. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, feliz Día del Padre para usted. Muchas gracias, muy buenas noches, Fernando. Buenas noches a la teleaudiencia. Un fuerte abrazo en el Día del Padre. En especial, pues saludar a mi padre, Rafael Aguirre. ¿También se llama igual? Sí, también nos llamamos igual. Es una figura paterna realmente de un gran ejemplo para mí y yo pues lo bendigo a mi padre y le doy un fuerte abrazo. Bueno, entonces con esto vámonos al primer punto sobre esto que se está dando, que es, mire, ¿qué es eso del gusano barrenador? Antes de entrar en otros temas. ¿Por qué? Porque, mire, muchos decíamos, es que esto solo le da al ganado vacuno. Pero de ahí comenzamos a ver casos en algunos perros. Sí. Bueno, entonces quiere decir que no es solo para el ganado vacuno. Luego escuchamos de un caso en Costa Rica de una chica que lamentablemente falleció siempre por el gusano barrenador. Entonces nos hizo entrar en cuenta, esto no es solo para el ganado como tal. Y hace poco comenzamos a escuchar que hay, o al menos al momento, 3 casos de infección por gusano barrenador. ¿Cómo podemos saber que lo tenemos, doctor? Sí, muchas gracias. Realmente esto es importante que lo conozca la población. Estamos ante un fenómeno que puede volverse realmente un caso grave de salud pública en nuestro país. Recordemos que esto ha existido a lo largo del tiempo. Uno de los que somos cristianos, pues recordaremos las 10 plagas de Egipto, donde se presentó una de las plagas, fueron las moscas. Sí. Posterior a esto se presentaron lo que eran llagas, forúnculos y otras cosas que mencionan ahí. Entonces nosotros podemos ver que esta es una manifestación que ha ocurrido tanto en animales, pero que también ha involucrado al ser humano, y es donde nosotros debemos de tener cuidado, porque se puede volver un fenómeno, un problema grave de salud pública. Porque es cierto, o sea, en los animales domésticos lo hemos visto nosotros, no solamente hoy la miasis, porque así es como se conoce, miasis del gusano barrenador, sino que también lo hemos visto con la mosca común. Pero es poco frecuente en el ser humano. Hoy estamos viendo que esto se está elevando, la cantidad de pacientes que estamos viendo con infestación del gusano barrenador, ¿verdad? En piel, o sea, en ser humano. Entonces, realmente esto hay que tenerle cuidado, hay que saber educar a la población. Es importante hoy que el Ministerio de Salud tome su papel protagónico en la protección y en la prevención de este problema de salud que puede volverse grave de salud pública. Y por lo tanto, pues, iniciar lo que es educación en salud. Primero, saber identificar la mosca. La mosca tiene un color azul con un tono turquesa verdoso que es fácil caracterizarla. Parece un moscarrón, pero más pequeño. Bueno, eso es importante, doctor, porque si bien es cierto, nosotros hemos escuchado, mire, eso lo transmiten las moscas. ¿Todas las moscas o cuál mosca en específico? Y qué bueno que usted menciona lo de los moscarrones, ¿no? Es que no es, parece moscarrón, pero más pequeño. Es correcto, es como la característica física que tiene este tipo de mosca. Ella solamente coloca un solo tipo de huevo. Lo coloca cerca de tejido que está muriendo
o de tejido que está cicatrizando. Eso es importante saberlo porque no solamente va a ser en úlceras o llagas que estén con una tendencia necrótica, pues, o sea, se están pudriendo, ¿verdad? Sino que lo va a hacer en cualquier herida, aunque la herida esté sana. ¿Por qué? Porque las heridas generan una secreción y generan un olor característico de tejido cicatrizando. Parte del tejido que está muriendo y se está desfacelando, o sea, se está cayendo, y el tejido nuevo que está brotando. Eso genera un olor característico que atrae a las moscas. Por eso es la insistencia en que nosotros hablamos de que las heridas deben de estar curadas. Los raspones en los niños, los raspones en cualquier piel, vemos los adultos mayores, recordemos, tienen una fragilidad en la piel que fácilmente se rompe. Esa fragilidad puede ser dañada o la puede utilizar la mosca para colocar ahí el huevecillo y posteriormente sale la larva que se introduce en la piel, carcome la piel, se introduce y hace su nido. Entonces son la característica de esta úlcera, porque parece una úlcera, es una úlcera pequeña, estamos hablando de medio centímetro menos, que va a estar enrojecida, pero dura. Y va a sentir la persona que en la piel se está movilizando este gusano, que algo se moviliza ahí, que algo se mueve ahí. Entonces esas son las características clínicas que nosotros podemos ver del tipo de úlcera que se forma donde está el gusano barrenador. Entonces la única forma de poder curar esto es extrayendo el gusano. No se puede de otra forma dar antibióticos, analgésicos, poner cremas, etcétera. Vemos nosotros, porque nos llegan las historias clínicas de 3 semanas, un mes, de que tiene una picada que no cura. Es más, que se le ha hecho más grande y le ha ido creciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto sucede en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con lupus, pacientes que tienen problemas de cáncer, pacientes que tienen problemas de diabetes descompensada. Entonces, este tipo, o personas que tienen problemas linfáticos, que las piernas son gruesas, etcétera. Entonces, pacientes con hipotiroidismo también. Entonces, hay muchas enfermedades que pueden predisponer a una complicación mayor de tener esta infestación en la piel. ¿Por qué? Porque se hace una celulitis alrededor de donde está la larva colocada o donde está la larva en crecimiento, y ella, como ahí hay mucho nutriente, no se transforma en mosca, porque no vamos a esperar que surja la mosca de esa herida, sino que ella, al ver que hay mucho nutriente, no se transforma, no hace ese paso a ninfa y posteriormente a la mosca. Entonces se queda en el estado de larva comiendo en ese lugar, y hasta que no es extraída no va a curarse. Entonces, importante con eso, porque en esa semana o en esas 2 semanas que no se hace el diagnóstico, o en esos días que no se hace el diagnóstico, esto se nos puede complicar con una infección severa que puede llegar hasta el hueso y provocar osteomielitis. Puede esparcirse la infección a nivel de la sangre y eso hacerse una septicemia. Entonces, son casos muy graves que podemos llegar a tener. Mucha gente puede morir por esta situación y, doctor, es lo que debemos de evitar. ¿Se puede convertir esto en una especie de miasis? Correcto. Ese es el nombre, el término médico que utilizamos para la infestación de gusanos en la piel de las personas. Porque, como hemos hablado, no solamente la mosca del gusano barrenador puede provocarla, sino que cualquier otro insecto que coloque su huevecillo cerca. Ya hemos visto nosotros casos de otro tipo de como libélulas y otro tipo de insectos que en una herida abierta pueden colocar el huevecillo y ellos infestarla. Así que hay que tener cuidado con esto, sobre todo con nuestros adultos mayores, que muchas veces pasan mucho tiempo postrado en cama, porque tienen fracturas de cadera, tienen problemas de úlcera en las piernas, etcétera, y no muchos se levantan. Pues con estas personas hay que tener mayor cuidado, tapar esas heridas, limpiarlas bien adecuadamente. Si queda muy lejos su centro de atención de salud, unidad médica, clínica comunal, unidad de salud, pues entonces en la casa puede hacerse con agua y jabón. Agua y jabón, ¿verdad? Se hace una limpieza adecuada, se seca y posteriormente se tapa. Eso es lo importante, que hay que tener cuidado con las heridas abiertas, con raspones o con úlceras varicosas, por ejemplo, que se hacen en pacientes con insuficiencia venosa crónica. Entonces hay que cuidarlos a todos ellos, y sobre todo a nuestros adultos mayores, a nuestros niños también, que muchas veces andan de travieso colocándose cosas en su naricita, ¿verdad? O en los oídos. Hay que tener cuidado también en ellos. Limpiarlos, porque muchas veces las mucosidades o las mismas secreciones que los niños sacan, su saliva, etcétera, eso atrae a la mosca y coloca su huevecillo ahí. Bueno, importante saberlo, doctor. Y además, una vez que nosotros ya hemos detectado que, bueno, Dios no lo quiera, pero
Usted se ha infectado de gusano barrenador. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Mire, ¿qué hago? Como trato de quitarme alguno, si es que lo veo por ahí, tomo algo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, eso tras la siguiente pausa comercial. Así como en el primer bloque estábamos hablando del gusano barrenador, ¿qué sucede si usted ya ha detectado que lo tiene o experimenta algún síntoma y que le hace pensar, mire, yo considero que a través de una herida que tenía, que me descuidé, pues pudo haber entrado el huevecillo de la mosca y comenzó a reproducirse? Siendo este el caso, podemos mencionar qué hacer en caso de que nos hayamos infectado con el gusano barrenador. ¿Qué tomamos? ¿A dónde vamos? Por favor, doctor. Sí, importante el dato porque normalmente es una úlcera pequeña, como lo menciono, menor de medio centímetro, que no cura, y el área alrededor está indurada, o sea, está dura. Entonces, esta es la característica principal que hay que tener cuidado. Estamos hablando de una picada, por ejemplo, parece una picada grandecita que no cura. Entonces, normalmente entre el tercero y quinto día después de que ha picado, una picada de zancudo, etcétera, estos se curan rápidamente si uno no se está rascando. Entonces, se cura rápidamente y cicatriza. En cambio, esta no, esta va permaneciendo. Estamos hablando que tiene una semana y todavía continúa como que está fresca la picada, recién rascada. Entonces, eso es lo que debe de alertarnos, sobre todo, obviamente, en personas adultas mayores o en niños. Recordemos siempre las áreas vulnerables, porque obviamente un adulto pues está como que está más pendiente al baño diario, etcétera, pero los niños que a veces día sí, día no se bañan, igual que el adulto mayor, pues entonces hay que tener todavía más cuidado en ellos. Entonces, eso no va a curar nunca la úlcera hasta que no se saque el gusano. Entonces, tiene que extraerse de forma mecánica. Entonces no es bien difícil, y si la persona lo trata de extraer allá en su casa, lo que pasa es que puede quedar parte del gusano adentro. O puede afectar más la herida. O puede, así es correcto, puede arruinar más la herida, o sea, contaminarla más todavía y generar entonces una gran infección. Por lo tanto, lo ideal es que sea visto en las unidades de salud, en las unidades médicas. Esto es de atención primaria en salud, ¿verdad? Sí, no claro. Es necesario llegar hasta los hospitales. De los médicos que lo evalúen, de ellos va a depender si hay necesidad de referirlo, por ejemplo, en un paciente con pie diabético. Paciente con pie diabético que está con una diabetes descompensada, glicemias, azúcar altas, 300, 400 de azúcar, pues realmente eso tienen que recibir su tratamiento ya en área hospitalaria. Y verificar si no va a haber necesidad de ingreso o no por la celulitis, es decir, por la infección en la piel que provocó, y obviamente para tener en vigilancia ese pie diabético. Así que por lo tanto es necesario la consulta y se extrae de forma mecánica en estos lugares. Ellos ya saben, se colocan en plastos. Esto es porque el gusano es aeróbico, es decir, necesita de oxígeno para vivir. Entonces, al colocar eso, le mata obviamente la entrada de aire y por lo tanto ellos tratan de salir y es en ese momento que se extrae. Entonces, es la forma como se hace a nivel hospitalario, y siempre se debe de dejar antibióticos, se debe de dejar analgésicos, antiinflamatorios, para que eso cicatrice de la mejor manera. Ahora, hablando de analgésicos y antiinflamatorios como tal, bueno, ¿qué sucede en el sistema de salud? Porque es frecuente, al menos en estos días, bueno, siempre ha sido frecuente, que no haya mucho medicamento. Entonces, en ese caso, si nosotros no alcanzamos a encontrar como los medicamentos adecuados, y hay que hablar si, al menos en estos días, ya nos estamos reabasteciendo o seguimos igual, ¿hay algún remedio casero que usted considere o mejor lo dejamos aparte? Sí, definitivamente es muy importante el dato que estamos tratando, Fernando, porque es necesario que exista el medicamento adecuado en este momento en las farmacias de las unidades de salud, de las clínicas comunales, del Seguro Social, porque sabemos que van a empezar a consultar más frecuentemente debido a esta situación. O sea, por eso lo hablamos nosotros, que esto debe de alertar, y hemos visto nosotros ya unos anuncios en ese sentido que ha empezado a sacar el Ministerio de Salud. Importante que se una con nosotros, sí, una al gremio médico para hacer la prevención necesaria. Que se una, no que se fusionen.
Sí, no, Sí, no, no. hay que hacer la aclaración que en este Por cualquier momento que cosa. necesitamos llevar educación a la salud, a la población, de cómo hacer la prevención de este tipo de este tipo de problemas médicos, que nos unamos como Ministerio de Salud, Seguro Social, para poder llevar la adecuada educación en salud, y otro, para tener los medicamentos adecuados. Necesitamos antibióticos como amoxicilina, cefadroxilo, trimetoprim-sulfa. Son medicamentos que vamos a tener que utilizar dependiendo si el paciente es alérgico o no a los medicamentos. Ibuprofeno, metocarbamol, diclofenac, otros medicamentos que también vamos a ocupar cuando el gusano ya ha sido extraído. Entonces, pendiente de esto, que debe de existir el medicamento necesario en las unidades de salud. Sabemos nosotros, hay cierto desabastecimiento de medicamentos, pero en este sentido el ibuprofeno, amoxicilina no deben de faltar. Esperamos nosotros que no tengan problemas en ese sentido la población al tratar de acceder a los diferentes sistemas, ¿verdad? Para poder darle solución oportuna a esta infección, que en este momento pues estamos hablando de 3 casos. Nosotros en el Hospital General del Seguro Social, hará un mes y medio, tuvimos ya 2 casos importantes de cirugías neuroquirúrgicas que se realizaron. Lastimosamente no hubo el cuidado adecuado, y las pacientes pues sufrieron de esta infección a nivel nasal. Entonces estamos hablando que ellos sacaban los gusanos a través de la nariz y por la boca. Gracias a la atención oportuna que se tuvo, pues los pacientes fueron ingresados, se le dio tratamiento oportuno, se le hizo la extracción mecánica de estos gusanos y pues ya fueron dados de alta. Entonces es importante aclararle a la población que esto tiene tratamiento. Primero, si hay adecuada prevención, no va a haber ningún problema de infestación. Segundo, hay tratamiento en las unidades médicas. Esto no debe de hacerse en casa. El tratamiento debe de hacerse en una unidad de salud que se certifique realmente la extracción completa del gusano, porque si quedan restos, estos van a generar a la larga reacción de cuerpo extraño y una gran infección. Y esto sí nos puede dar una complicación de amputaciones y hasta muerte. Podemos llegar a ese nivel. Correcto, hasta ese nivel podemos llegar. Entonces debemos de tener cuidado. Es importante recalcarle a la población el tener la prevención adecuada, el cuidado adecuado de este tipo de casos, y que rápidamente consulten. Y desde luego, tenemos un pequeño raspón, doctor. Podemos decir, mire, no lo deje pasar, y para que no digamos, mire, pero es que va a cicatrizar por sí sola, con un poquito de polvo, eso también le ayuda. Bueno, no podemos dejar de lado, mire, pero tiene que lavársela, tiene que echarse alcohol y estar tratando la herida a diario, más con esto que estamos teniendo. Creo que eso tampoco estaría de más. Sí, así es. Eso es parte de la prevención para evitar tener la hábitos de infección. higiene. Tener los adecuados hábitos de higiene, cuidado. correcto, para lavado de manos, el tener la basura tapada y fuera, obviamente, de la casa. Importantísimo eso, porque no lo habíamos tocado. Sí, las excretas también. Recordemos que hay mucha población en el área rural que todavía utiliza el sanitario de fosa, el cual debe de estar adecuadamente limpio y también tapado para evitar que la mosca se siga reproduciendo. Recordemos, lo que ellos andan buscando es material necrótico, es decir, material que está en putrefacción, y que lo que hay que tener cuidado, pues obviamente, de estas áreas, mantener la limpieza y el aseo lo más adecuado posible. Totalmente, doctor. Así, con esto también no podemos analizar si hay medicamento en los centros de salud como tal. Ese sigue siendo un problema latente, sigue siendo un problema bastante fuerte. Bueno, para poder abordarlo, primero nos vamos a trasladar a una pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve en Criterios. Así como cerrábamos el bloque anterior, ya que estamos hablando de tratar de utilizar algunos de los medicamentos si es que se nos llega a detectar que tenemos el famoso gusano barrenador, también es necesario abordar, bueno, pero y aunque no lo tenga, y aunque no tenga ninguna herida, hay medicamentos. Nosotros hemos venido hablando de esto desde hace tiempo, desde hace meses, desde hace un par de años, pero de igual manera insistimos en querer saber si como tal algunos medicamentos ya están en los diferentes centros de salud, en los diferentes hospitales, o es que tenemos que seguir esperando
¿Cómo está la cuestión del desabastecimiento? Doctor Aguirre. Muchas gracias, Fernando. Y realmente es gracias a estos medios de comunicación que nosotros podemos hacer la denuncia respectiva. Y obviamente, como lo hemos dicho, lo hacemos para que haya una adecuada gestión, adecuada administración y adecuada supervisión, porque al final no estamos entregando escobas, trapeadores, estamos hablando de medicamentos necesarios para la hipertensión. Es así como hemos visto nosotros que de 50 medicamentos esto ya ha reducido. Estamos hablando que alrededor entre 10, 15 medicamentos todavía están pendientes que se entreguen adecuadamente a la población, como por ejemplo el carvedilol. Es un medicamento que todavía no lo tenemos. Hemos visto nosotros que el abastecimiento ha sido muy irregular, sobre todo a nivel del Seguro Social, entre otros. Por ejemplo, los combinados irbesartán con amlodipina es otro medicamento que nos ha hecho falta y que pues hemos tenido que dar los medicamentos por separado. Esto es importante reconocer a las autoridades cuando se han hecho compras con medicamentos combinados, porque los pacientes tienen mejor apego al tratamiento. Bueno, imagínense un paciente hipertenso y diabético que deben de estar tomando 8 pastillas al día y se le cambia por 2 pastillas nada más al día, pues realmente van a tener mucho mejor apego al tratamiento. Pero si estos medicamentos faltan, volvemos nuevamente al esquema tradicional antiguo y por lo tanto menos apego al tratamiento y por lo tanto más descompensaciones de sus enfermedades crónicas. Recordamos acá y hemos platicado muchas veces, 40% de nuestra población es hipertensa o tiene ya problemas de presión alta. Sí. Y sobre todo se está manifestando en jóvenes, 25, 28, 30, antes de los 30 años. Realmente no es una enfermedad para jóvenes. Esta es una enfermedad de 40 años en adelante. Sí. Pero lo estamos viendo de tan temprana edad y los estamos viendo con cuadros pues bien complicados, crisis hipertensivas que tienen que estar ocupando 2 o 3 medicamentos para controlarla. Realmente es algo perturbador porque no lo habíamos visto antes. Claro, se miraba uno que otro cuadro de hipertensión secundaria, se hacía la investigación adecuada y se daba tratamiento pues para esto o algún procedimiento quirúrgico. Pero ya estamos viendo nosotros pacientes hipertensos jóvenes con hipertensión esencial, es decir, con una hipertensión ya por edad, ya como defecto de fábrica, podemos decirlo. O sea, sí, puede ser. Que no lo pudiéramos esperar a tan corta edad. Entonces realmente tenemos nosotros que hacer el llamado de atención al Ministerio de Salud, al Seguro Social, con respecto a qué formación o qué educación en salud estamos haciendo hacia nuestra población. ¿Qué va a pasar? Lo que se ha mencionado, o sea, vamos a tener una población longeva, pero de los que hoy tienen 45, 50 años, pero ¿qué pasará con los jóvenes? O sea, si no hacemos nosotros educación en salud en ellos, entonces no vamos a tener una población económicamente activa que nos vaya a ayudar a nosotros cuando ya lleguemos a la vejez y ya estemos nosotros en ese cuadro de pensiones y etcétera. ¿Qué va a pasar con esta masa laboral juvenil que la vamos a tener enferma a tan corta edad? Entonces realmente tenemos que hacer algo. Si bien se está haciendo algo ya por la niñez, ¿verdad? Y por el binomio madre-hijo, pues también los adolescentes y los jóvenes adultos tenemos que involucrarlo también directamente en su salud. Por eso el llamado de atención al Ministerio de Salud para estos programas de educación en salud para la juventud, pues sí, no solamente de hablar de no fumes, no tomes, etcétera, sino también de todas aquellas medidas, la obesidad, por ejemplo. O sea, estamos teniendo nosotros el 65% de nuestra población con obesidad o sobrepeso. ¿Qué es lo que sucede? Esto es como que ya una paciente fuera hipertensa o diabética. Sí. O sea, ya tiene una enfermedad crónico-degenerativa que al cabo de unos 15, 20 años le va a provocar infartos, le va a provocar derrames, le va a provocar cualquier otro tipo de enfermedad que le puede llevar a alguna complicación a tan corta edad. Eso es lo que estamos hablando. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que motivar a los programas de educación en salud para tener adecuados hábitos de ejercicio, para tener adecuados hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque es decir, bueno, pero ¿cómo es que antes hablaban de desnutrición infantil? Es que todavía la tenemos. O sea, estamos hablando que hoy hay malnutrición. ¿Por qué? Que hay diferentes formas. Correcto. Y lo que está pasando hoy es que tenemos mucho ultraprocesado, o sea, mucho alimento en lata, mucho alimento envasado, y eso es lo que le estamos dando de desayuno y almuerzo o cena a nuestra juventud y a nuestros niños. Y lo permitimos porque estamos ocupados en el trabajo, porque estamos ocupados en cualquier otra actividad y no velamos por la salud o la higiene alimenticia. Pero hay que hacer un espacio para eso también, doctor. Por el caso contrario, nos estamos creando un problema demasiado serio, no solo a nuestros niños, sino a nuestra juventud como tal, en un corto plazo. Correcto, y entonces tenemos que nosotros en este momento hacer el break, o sea, tenemos que romper este hábito que se ha ido haciendo tradición en nosotros,
¿verdad? Para poder cambiarlo. Y es cierto, es que la pizza y la hamburguesa pues quede como para eventos de celebración y no sea la comida diaria que estos muchachos comen. No, y no me refiero a los restaurantes, me refiero en casa. Porque hoy estamos viendo nosotros que mucho de esto se está metiendo a la casa y se está dando como alimento prácticamente los 3 tiempos de Ya comida. está muy caro en los restaurantes también. Entonces, Esa es otra que podemos platicar. No, y tenemos que nosotros intervenir. Y entonces vemos nosotros que el niño no quiere cebolla, el niño no quiere tomate, el niño no quiere lechuguita, el niño no quiere nada de lo que es sano, sino que solamente comer hay que ver cómo se mezcla también. Alimenticios tenemos que cambiarlo. Hay el especialista en esto, estamos hablando de la nutricionista, la licenciada en nutrición, y también los médicos nutricionistas, los médicos nutriólogos que tenemos, que es muy importante. O sea, hoy en día es prácticamente dentro del tratamiento que nosotros tenemos para infecciones graves, dentro de ello va también el hecho de dar una adecuada alimentación intrahospitalaria. O sea, para nosotros ha sido bien triste el hecho de haber perdido cantidad de nutriólogos que teníamos antes en el Hospital Médico Quirúrgico. Teníamos 4 nutriólogos, hoy no tenemos ninguno. ¿Qué pasó? Se nos han ido todos los médicos. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, hay una alta demanda de lo que es calidad nutricional y los médicos dentro del hospital maltratados, ¿verdad? Sobrecargados y explotados. Entonces los médicos terminan por renunciar y se han ido. 4 nutriólogos. Y no es excusa, digamos, porque mucha gente dice, mire, tras que le están pagando el dineral y todavía así, desgraciados, no tienen vocación, es lo que uno lee y lo que uno escucha, ¿sí? Entonces, no es razón tampoco, miren, gano bien, o medianamente bien, pero me están tratando mal y me sobrecargan, no me dan más apoyo, pues tampoco puedo brindar una atención de calidad. Y la cantidad, estamos hablando, Fernando, vamos, ¿cuántos médicos hemos hablado nosotros que tenemos para 100,000 derechohabientes? Solo 33 médicos generales. Estoy hablando de médicos generales, estoy hablando de un médico general para 3,030 pacientes dentro del Seguro Social. Estoy hablando del Seguro Social, que somos 2,100,000 derechohabientes. Sí, sí. Médicos especialistas. El médico nutriólogo entra en la categoría de un médico subespecialista. ¿Cuántos médicos especialistas tengo? 57 médicos, es decir, un médico para 2,980 pacientes dentro del Seguro Social. Tengo subespecialistas, tengo 32 médicos subespecialistas para 100,000 derechohabientes, es decir, un médico para 3,100 pacientes dentro del Seguro Social. O sea, por eso nosotros al hacer, mire, es que la matemática no miente. Al hacer nosotros las diferentes divisiones aritméticas, vemos nosotros que por eso las citas se están prolongando. Si solamente tengo, por todo el país, solo tengo 25 oftalmólogos contratados en el Seguro Social, el resto de médicos son médicos que están especializándose en oftalmología. Entonces, los demás, los que están viendo en la Ceiba, por ejemplo, son médicos residentes en oftalmología. Sí, sí. La mayoría de ellos. Hay oftalmólogos también, pero son poca la cantidad de oftalmólogos que nos van quedando. Entonces, por lo tanto, si yo veo la población es grande para la pequeña cantidad que tengo de médicos especialistas y subespecialistas. Algo debo de hacer. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? O sea, seguimos con la formación tradicional de médicos. O sea, esto no ha cambiado desde los últimos 20 años para acá. Que agarramos médicos para medicina interna, médicos generales para formación de especialidad en medicina interna, cirugía, oftalmología. En oftalmología agarramos dos a lo mucho médicos cirujanos para que ellos se especialicen en oftalmología. ¿Por qué? Porque no tenemos tampoco la gran cantidad de maestros que los puedan preparar. Sí, claro. Entonces hay situaciones que limitan esa contratación o esa capacitación de médicos, pero por eso nosotros hemos dado propuesta en ese sentido. Estamos hablando de los algoritmos médicos prácticos que podían practicarlo bien los médicos generales auspiciados o manejados por médicos especialistas. Hemos dicho 3+, el programa 3+, o el programa Fin de Semana Saludable. O sea, nosotros hemos dado propuestas en ese sentido para que médicos generales, bajo la guía, la tutoría de un médico especialista, puedan atender a la población y entonces ahí sí abarcar un poco más. Claro, y es importante la inversión que se debe de hacer, porque la capacitación, no estamos hablando de una capacitación de 3 semanas, ¿verdad? Y a la buena de Dios vean ustedes qué hacen. No se trata de eso y de meter en cuestiones legales a los colegas.
Se trata de ayudarle a la población y en eso también ganar nosotros con mejorar a nuestros profesionales en salud. Pero a la fecha todavía sigue de ojo pacho. Sí lamentamos realmente la situación de abandono que se tiene en este momento por parte de las autoridades centrales. Es decir, no hemos visto, ya tenemos más de 6 meses de no ver a la directora general en un ¿6 meses? Más de 6 meses. Hemos visto la foto que ha salido. ¿Ah? ¿Y seguirá ganándole? Que seguirá no sabemos qué se ha hecho. No sabemos en qué proyecto estará, que le consume todo el tiempo y que no la vemos nosotros. Es importante dar la cara a la población de todas estas dificultades que han estado viviendo nuestros pacientes para decirles qué es lo que pasa o qué es lo que viene. Porque vaya, digo yo, bueno, en este momento está faltando todo porque probablemente viene algo más grande. Pero no nos dicen, o sea, todo callado, todo es de forma hermética. Creemos nosotros que no es la forma, no es de espalda a la población que debemos de presentar proyectos. Sí la hemos visto nosotros que anduvo, por ejemplo, por Ecuador. Ahora, comparar Ecuador, el sistema de salud de Ecuador con el nuestro, pues prácticamente nos vamos al empate. Entonces, no creemos que Ecuador, con mucho respeto a nuestros hermanos ecuatorianos, no creemos que Ecuador nos pueda enseñar algo mejor de lo que nosotros acá, con la materia, con el recurso humano valioso que tenemos, no pudiéramos aportarle a nuestro sistema de salud. Creemos nosotros que no va a venir de afuera, como le hemos dicho antes, cuando se mandaron a llamar extranjeros, no viene de afuera nuestra salvación. Nuestra salvación como sistema de salud viene desde adentro, desde la fuerza que tienen nuestros médicos generales, especialistas y subespecialistas. Creemos que tomándonos en cuenta vamos a poder sacar adelante nuestro sistema. Desde luego, doctor. Y es que así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que si ustedes se recuerdan, desde hace varios meses, ustedes se dieron cuenta que algunas cirugías estaban siendo canceladas. Usted ya la tenía, la cirugía ya la tenía mañana y de repente le llaman y le dicen, mire, ya no se va a poder. No es por cuestión de los médicos, es por una situación que, según nos comentaron, venía desde más arriba. Pero de cualquier manera se venía luchando con todo esto. Entonces, si eso es cierto, se ha reducido la mora quirúrgica, ya se solventaron todas las cirugías, o es que la mora ha aumentado. Por favor, doctor Aguirre. Muchas gracias, Fernando. Es un tema muy importante que tratar a la población saber. Nos ha disminuido la mora quirúrgica. Es decir, estábamos hablando que en ese momento, en febrero de este año, hablábamos de 1.800 cirugías. Sí, muchísimo. Era bastante la cirugía que estaba pendiente. Se reanudó a finales de marzo en el Seguro Social y ahí fue como ha ido disminuyendo. ¿En qué sentido? En que los pacientes que estaban programados se han ido retrasando 2 meses y los pacientes que estaban pendientes de su cirugía se están colocando en estos cupos. Es así como los colegas han ido sacando esta gran cantidad de mora quirúrgica. Pero no es, lo que ha pasado es que esos pacientes se han ido retrasando 2 meses. O sea, la agenda se ha ido retrasando. Ante esta situación, nosotros pues lanzamos el proyecto de mora quirúrgica, de reducción de mora quirúrgica en febrero de este año. Organizamos junto con los compañeros dentro del sindicato, los médicos cirujanos, estamos hablando de más de 35 médicos cirujanos que se pusieron a disposición para este programa, más de 15 cirujanos a nivel internacional. Bueno, obviamente nosotros les dijimos a los compañeros, miren, esto está sucediendo, creen que nos pueden ayudar, ¿verdad? Se pusieron a disposición a nivel de Argentina, a nivel de Colombia, a nivel de Costa Rica, médicos que se pusieron a disposición para ayudarnos en este programa, pero gracias a Dios con la cantidad de médicos que nosotros teníamos pues fue suficiente. Ahora, tuvimos que dividirlo en fases porque recordemos, no todas las cirugías son tan rápidas de hacer. Estamos hablando que, por ejemplo, un adulto mayor de 80 años que tiene una fractura de cadera o que ya tuvo una fractura de cadera y hay que colocar una prótesis de cadera, pues estas cirugías son complejas, de alta complejidad. Estamos hablando primero la preparación que deben de tenerlo, segundo el perioperatorio, no es una operación de 30 minutos, 45 minutos, es una cirugía prolongada donde deben de prepararse de mejor manera.
Y posteriormente en el postquirúrgico no estamos hablando de 2 o 3 días de ingreso, estamos hablando de 15 o más días de ingreso hospitalario en estos pacientes porque hay que estarlos transfundiendo, vigilar la herida operatoria, etc. Entonces, por lo tanto, tuvimos que dividirlo en fases. En la primera fase nosotros operamos pacientes gracias a que no tuvieran ninguna enfermedad, pacientes en la mayoría pues menores de 60 años, y que no tuvieran mayores complicaciones. Gracias a Dios, estos pacientes han salido muy bien. Es como nosotros empezamos a lanzar ciertos spots para que la población viera y los derechohabientes vieran cómo había sido el proceso. Un proceso en el cual, pues, de forma abierta se hizo el llamado a todos los que quisieran inscribirse. Más de 450 solicitudes que recibimos nosotros. De estas, iniciamos en esta primera fase con 45. Y gracias a Dios ya salimos adelante de todo esto. El 17 de mayo fue la última cirugía que se hicieron y todos en su postquirúrgico han resultado exitosamente bien. Qué bueno. Por lo tanto, pues realmente es algo que nosotros regalamos porque esto es dinero o fondos propios del sindicato. Aquí, porque he visto yo a veces que en los anuncios que hemos sacado, como que, hey, ¿y ese dinero de dónde sale? Es el dinero que nuestros afiliados, que nosotros, que estamos afiliados al sindicato, aportamos mes a mes y que pues obviamente con el ahorro que se tenía, con eso se ha logrado pagar todas estas cirugías. Los médicos cirujanos no cobraron y solamente se pagó el área quirúrgica y de cuidado de enfermería, que ya iba incluido también. Entonces, por lo tanto, realmente ha sido de satisfacción para nosotros el ver los rostros de las personas contentas que ya salieron de ese proceso quirúrgico y pues queremos continuar. La segunda y tercera fase pues todavía está en planeación porque estamos hablando que hay una inversión mayor de recursos y por lo tanto pues debe de planificarse de mejor manera. Pero para nosotros pues ha sido una satisfacción. Con todo esto nosotros hemos colaborado con esas más de 1.800 cirugías que han estado pendientes. Seguimos haciendo presión también a nivel institucional porque esta es una responsabilidad directa de la institución, que nosotros en este momento tenemos que apoyar a la población, pues claro, son nuestros pacientes y había la oportunidad de hacerlo, entonces nosotros nos lanzamos a hacerlo. Pero también es de recordarle a la población que esta es una responsabilidad directa de la administración central, que deben de estar pendientes que los insumos médicos estén a tiempo, que deben de estar pendientes que las horas quirúrgicas no sean ociosas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo agendas quirúrgicas llenas, pero llegado el momento mis pacientes no llegan. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? No, es que ya los operaron en otro lado, se complicaron con alguna otra enfermedad. Yo no estoy encima de mis pacientes, que ese es el final de la seguridad social, cuidar a nuestros pacientes. Pero tenemos un call center. ¿Por qué no se toma el call center? ¿Por qué no se toma el call center para un control adecuado de nuestros pacientes y llamarles? Miren, llamar y fíjese que el día de mañana o pasado mañana usted tiene su cirugía, todo bien, me comenta algún problema o algo. No, mire, ahorita en este momento tengo gripe, porque esa es otra cosa que pasa. A una persona con una infección activa, sea gripe, infección de vías urinarias, infección de piel, no se le puede hacer un procedimiento quirúrgico. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta que llega el día de la cirugía nos vamos dando cuenta de que esta persona tiene una enfermedad o está adoleciendo una enfermedad y por lo tanto no se puede operar. Cupo quirúrgico desperdiciado. O tenemos que andar buscando en las áreas de emergencia cómo poder llenar esos cupos, cosa que se puede hacer a través del call center. O sea, mire, son medidas tan sencillas, por así decirlo, pues, pero lastimosamente no lo hacemos. O sea, no se hace como seguridad social. Ahora, ¿es culpa del call center? No, es culpa de una autoridad que debe de estar ahí pendiente cómo voy a administrar los recursos, pocos o grandes que yo tenga, claro, para poder beneficiar e impactar de mejor forma a la población que estoy atendiendo. Entonces, son cosas en las que nosotros hemos dado propuestas, pero lastimosamente se hace oídos sordos a esto. Creemos nosotros, y gracias, le agradecemos a la población, primero la confianza que nos dio en el respaldo de este programa, de este proyecto de reducción de demora quirúrgica, y segundo, porque nos están apoyando en la denuncia de falta de medicamentos, falta de insumos, de citas alargadas, de citas para ultras, etcétera, etcétera. Es importante, ¿por qué? No queremos hacer ver mal a un político de turno. Lo importante es que nuestro sistema de salud cambie y eso es lo que nosotros buscamos. Y agradecemos a ese 70% de la población que hoy nos está respaldando y apoya este tipo de iniciativas y apoya en sí en general a los profesionales y a los médicos en este país. Así que claro, es algo importante que debemos de cubrir nosotros, porque en este momento, y siempre lo he dicho, lo importante primero es el diálogo. Segundo, tratar de cubrir
esas necesidades que tiene la población, que obviamente pues es cierto, no lo vamos a cubrir de la noche a la mañana, pero ya con este nuevo sistema, o mejor dicho, con esta nueva administración, ya llevamos 6 meses, Fernando, 6 años, Fernando. Sí. Entonces ya algo tenemos que ver en nuestro sistema. Felicitamos por ese hospital Rosales que se está construyendo Que todavía. esperamos que tenga medicamentos. Creeríamos nosotros que acá Y que un no sean año- oficinas administrativas como hemos escuchado Sí, por ahí. correcto, que esperamos que esos rumores mueran, ¿verdad? Sí, Definitivamente. desde luego. Necesitamos clínicas, eso es De sin primer duda. nivel. Necesitamos las clínicas necesarias, necesitamos áreas de hospitalización también. Estamos a la espera de la construcción del Hospital Médico Quirúrgico y Maternidad que se nos prometió hace más de 3 años. Estamos a la espera de ver que se reactive el hospital neumológico allá en los Planes de Renderos, que tiene el Seguro Social, que ha estado abandonado por los últimos 4 años, y creemos nosotros que es un desperdicio realmente de una infraestructura muy buena. Más de 120 camas hospitalarias, más de 50 consultorios. Sí. Creemos nosotros que sí sería importante rescatar esa infraestructura. Hoy en día lo necesitamos, como lo hemos necesitado anteriormente, y recalcarle a la población que continuemos en esta solicitud, en esta exigencia de un mejor sistema de salud hacia nuestras autoridades para que realmente tomen cartas en el asunto. Totalmente, doctor. Así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos rápidamente en Criterios. Y es que si ya se cumplió con una primera fase para intentar reducir la mora quirúrgica o simplemente estar al día con aquellos pacientes que tenían alguna especie de cirugía, ¿qué es lo que se viene más adelante? Como tal, los doctores del Instituto Salvadoreño de Seguro Social van a seguir poniendo de su plata. No estamos hablando de las altas autoridades, no estamos hablando de los funcionarios, sino que los doctores van a seguir poniendo su plata para tratar de salvar la vida de las personas. Por favor, doctor. Correcto, vamos a continuar en este tipo de proyectos, no solamente este programa de reducción de mora quirúrgica, sino hay mucho más que se viene de beneficio a la población y obviamente pues de beneficio para la clase trabajadora. Recordemos que nosotros como sindicato, primero pues nos debemos a nuestra profesión y dentro de pues somos médicos, nos debemos a nuestros pacientes, pero también nos debemos a nuestros compañeros de trabajo. Desde luego. Importante anunciar pues que todavía seguimos en lo que es la puja o por negociar nuestro contrato colectivo. Un contrato colectivo, fíjese que nuestra cláusula número 8 dice que la institución está obligada a proporcionar todos los aditamentos, todos los insumos de trabajo que yo necesite. Eso me obliga a mí entonces a exigirle a mi autoridad que me dé mis bolsas de colostomía, que me dé mis jeringas para insulina, que me dé mis medicamentos antihipertensivos para mis pacientes, que tenga a tiempo mis insumos médicos para las heridas operatorias, para todo este tratamiento que mi paciente necesita, que tenga a tiempo mis ultrasonografías, que tenga a tiempo todo aquello que a mí como médico, como trabajador del Seguro Social, me sirve para hacer un adecuado abordaje de mi paciente y un adecuado diagnóstico. Entonces, por lo tanto, es importante que el contrato colectivo se mantenga activo, como en este momento está, solo que se ha prorrogado. Entonces, año con año se ha ido prorrogando, esta sería nuestra segunda prórroga, pero esperamos realmente que las autoridades se sienten para darle vida completa a nuestro contrato colectivo y de esta forma poder apoyar a nuestra población, a nuestros pacientes, para dar un salto de calidad. Es que miren, nosotros lo que queremos es eso. O sea, sí está bien el aire acondicionado, está bien las paredes pintadas, con que tengan anuncios muy bonitos, etcétera. Perfecto, o sea, eso no tenemos nosotros ningún problema que se invierta en eso. Pero es importante también invertir en el recurso humano. Prioridades, ¿no? Correcto. Es importante invertir en el recurso humano, como lo mencionamos hace poco. O sea, muy precioso el Hospital Rosales, pero si no tiene recursos humanos que lo atienda, si no tiene insumos médicos, si no tiene los medicamentos a tiempo, va a tener tecnología de punta, vamos a tener un tomógrafo precioso, vamos a tener una resonancia de último modelo, pero ¿quién me la va a manejar?
Solo voy a tener un radiólogo para las 24 horas. Imposible. No, no puede, no puede. Entonces, tenemos que tener el recurso humano, tenemos que tener el personal capacitado. Y creemos nosotros que tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social, de la fusión se ha hablado mucho. Hoy en día pues ya se echó a andar el programa el expediente electrónico que maneja el Ministerio de Salud, se ha echado a andar en, por ejemplo, la emergencia del Hospital Amatepec. Obviamente, pues como esto ha sido nuevo, ha tenido muchos altos y bajos, ha chocado bastante porque la tecnología que se maneja en el ministerio no es la misma, los programas no son iguales y por lo tanto ha habido bastante choque en adaptación, en adaptarse a este nuevo proceso, pero los compañeros ahí están aportando lo mejor, aportando para que esto mejore, y queremos que las autoridades también del Ministerio de Salud tengan en cuenta las opiniones que los compañeros van a dar con respecto al programa, porque hay un poco de deficiencia en una área como ha mejorado otras. Por lo tanto, lo que se busca es tener un mejor sistema, un expediente electrónico global, que en lo mismo que se maneja en el ministerio, se maneja en todos lados, pero todavía hay bastantes áreas que deben de mejorarse. El otro es el respecto de cómo se va a manejar el recurso o la necesidad que se tenga, por ejemplo, una ultrasonografía, cómo se va a manejar, si se va a mandar al Ministerio de Salud o si se va a mandar al Seguro Social. Sí. Esas son las cosas que todavía hay incertidumbre dentro de la población porque están preguntando, mire, hoy ya no me están dando papelería del Seguro Social, hoy me están dando papelería del Ministerio de Salud, ¿a dónde voy a ir a sacar la cita? Entonces cuando le decimos nosotros, mire, va a ir a sacar la cita al área del Seguro Social siempre, y cuando llegan, pues mire, esta no es la papelería del seguro, entonces hay bastantes situaciones. Pero si vamos con los problemas de comunicación, estamos perdidos también. Correcto. Porque entonces, nadie se le informa. Eso es lo que hemos hablado nosotros, que debe No hay que haber estar retroalimentación, Fernando. Primero, retroalimentación para ver si la política que estamos implementando tiene impacto. ¿Cómo sabemos nosotros que la política Nacer con Cariño ha tenido impacto? Porque ha mejorado los tiempos de atención de 15 minutos que eran antes, hoy pasaron ya 30 y 45 minutos. Vemos que nosotros en ese sentido ha habido mejoría. Sí. Ahora, la cuestión de atención de parto, pues habría que hacerse el análisis. No se ha hecho por el momento. No hemos visto ninguna, la Asociación de Ginecología, por ejemplo, o la Asociación de Pediatría, que ya haya hecho el análisis del antes y después. Es importante, sería muy bueno hacer un estudio al respecto, comparativo, para mostrar a la población y sobre todo si esta política funciona. Por lo tanto, este tipo de implementación de programas, pues habría que ver también si van a funcionar o no con la población, si son más rápidos en la atención o si retrasan por más burocracia. Entonces, ese tipo de cosas tienen que analizarse. Nuestros médicos operativos ya están en eso también y pronto presentaremos nosotros cómo ha sido esta nueva experiencia. Creemos nosotros, no creemos que se vaya a dar una fusión como tal, pero ¿por qué? Es que, miren, este periodo de transición, que podríamos llamarlo, ha muerto mucha gente por falta de insumos médicos, por falta de medicamentos. Entonces no creemos nosotros, o sea, yo me rehúso a creer que era un experimento que las autoridades estaban haciendo, el hecho del desabastecimiento. Me rehúso a creer eso porque se ha atentado contra la vida de muchos pacientes. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Si es que la privatización, el cambio de sistema, como ha mencionado el ministro en alguna ocasión, dice aquí, mira, aquí cualquier sistema puede funcionar. Pero ¿por qué no se hace rápidamente? O sea, el problema ha sido o es en periodo de transición la cantidad de pacientes que mueren en ese momento por falta de medicamentos, por falta de atención oportuna y la cantidad de médicos que son demandados por eso también. Entonces, la cantidad de recursos humanos que nosotros perdemos por eso. Entonces, es importante que todo esto realmente sea bien planificado. Creemos nosotros que hay todavía detalles que mejorar. Nosotros vamos a aportar en ese sentido propuestas para que mejore. Esperemos que las autoridades pues lo tomen a bien. Es una situación que pues lo que buscamos es mejorar el sistema y por lo tanto en este momento la población no lo percibe así. Gracias a Dios la población ha entendido que no es culpa de nosotros los operativos, sino que es culpa de la administración. Y eso, si no se van a dejar ayudar, pues que tomen todo el paquete completo y que reciban también ellos la culpa de las cosas que están sucediendo, porque no es culpa de un médico citas prolongadas, no es culpa de un médico la falta de insumos, no es culpa de un médico que falten los medicamentos. Eso es culpa del área administrativa y ellos, por lo tanto, tienen que responder ante la población.
Y si un funcionario se está viendo mal, no es culpa de los médicos, si no está presente, si no está haciendo su trabajo. O que ni se deje ver tampoco. O que no se deje ver, pues ahí no es culpa de los médicos. Correcto. La persona solita está transmitiendo, está proyectando una imagen que realmente no es positiva y no necesita de ninguna crítica, cuando pues por sí mismo no está haciendo sus labores. Hemos llegado al final de Criterios, no nos vamos sin agradecerle al doctor Rafael Aguirre por sus criterios en torno a todo lo que viene siendo el gusano barrenador, lo que es el desabastecimiento de medicamentos y también la mora quirúrgica. Así que un placer, doctor, y esperamos buenas noticias y que me les vaya bien en todo este camino. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo a Criterios también por la oportunidad que nos dan de estar acá y pues continuamos siempre en la lucha a favor de la población salvadoreña. Un placer, doctor. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Le deseamos un feliz Día del Padre y recuerde, como dicen los Tigres del Norte, no basta decir soy padre, hay que saberlo ser. Buenas noches, descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.